Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Me presento, soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le doy las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por un día más de vida, gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Gracias por tu presencia, Padre amado, ante todo, y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados a través de las redes sociales para escuchar tu palabra, Padre amado, de bendición y de edificación. Te damos gracias, Padre amado, por ello. También, Padre amado, ahora en el nombre de Jesús yo ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que quiere ser contrario y levantarse en contra de este mensaje, en contra de este momento que apartamos para estar en tu presencia, Padre amado, lo ato y lo reprendo en el nombre de Jesús. Te doy gracias, gloria y honra en el nombre de Jesús una vez más. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Al Dios de mi amor, Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en 1 Samuel capítulo 15, versículo 2. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La palabra del Señor nos cuenta que nos dice que el profeta Samuel fue a verlo al rey Saúl, al primer rey de Israel. Fue con órdenes del Señor, con palabra del Señor, y le dijo que destruya a toda la descendencia de Amalec. ¿Por qué? Porque se había levantado contra el trono de Dios en su momento, cuando el pueblo de Israel salía del cautiverio, salía en victoria. Este Amalec, este rey Amalec llamado, era descendiente de Saúl, hermano de Israel. Dice la palabra del Señor que Amalec lamentablemente es un espíritu inmundo que opera en las personas lamentablemente con envidia, con un mal corazón. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que cuando ellos salían, el pueblo de Israel salían del cautiverio, salían victoriosos, cuando el Señor se glorificó en sus vidas, salieron bendecidos. Dice que le salió al encuentro, se le opuso y le hizo la guerra. No lo dejó pasar, no lo dejó que siguieran avanzando, que siguieran de gloria en gloria. Y dice la palabra del Señor, nos cuenta, dice que Israel hizo guerra y Dios le dio la victoria. Y así dice, cuenta la palabra del Señor hoy, nos quiere hablar el Señor también que nosotros tal vez salimos del cautiverio, salimos de algún vicio, el Señor nos sacó de la mala vida, nos hizo una nueva criatura, nos sacó en victoria, y tal vez se nos levantó el espíritu de Amalec, o tal vez nosotros mismos lamentablemente le estamos dando lugar al espíritu de Amalec para que esté en nuestras vidas. Y hoy el Señor quiere que nosotros escuchemos la palabra del Señor, así como Samuel le habló al rey Saúl. Hoy el Señor está usando este medio, las redes sociales que hoy son de bendición para nosotros, está hablándonos a la iglesia, al pueblo de Dios, al corazón de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. ¿Por qué? Porque cuenta la palabra del Señor que dice que el rey Saúl, seguimos leyendo, dice en el 3, le dice: ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vaca, oveja y camellos. Dice que tenía que matar a todo lo que se encontraba en el territorio de Amalec. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos lamentablemente a personas también que lamentablemente son usados por el espíritu de Amalec. ¿Por qué? Porque tienen envidia contra nosotros y muchas veces lo dejamos, no le prestamos atención y llegado su momento lamentablemente nos cortan la bendición. ¿Por qué? Porque no hacemos casos al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra lucha ahora es espiritual, tenemos que llevarlo todo a oración, entregarlo en las manos del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor primeramente tenga misericordia a esas personas. ¿Por qué? Porque lamentablemente tienen un mal corazón, pero el Señor puede hacer la obra, puede cambiarle ese corazón duro de piedra por uno de carne y puede transformar a esas personas. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas personas
hoy en día lamentablemente son usadas por este espíritu de Amalek, que son envidiosas. Lamentablemente cuando estábamos en el mundo estaban bien con nosotros, nuestra propia familia, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, en nuestro trabajo, en la escuela, en donde estábamos nosotros, en nuestro vecindario. Estábamos perdidos en los vicios, estábamos perdidos en la mala vida y estaban bien con nosotros, pero al nosotros ser transformados por el Señor, aceptar a Jesucristo, se nos levantan en contra, empiezan a murmurar contra nosotros, empiezan a pelear contra nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos hoy, que pongamos bajo oración, que lo llevemos espiritualmente. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Lamentablemente esas personas son usadas por el enemigo. Y nosotros tenemos que comprender que es espiritual, tenemos que llevar la oración. ¿Para qué? Para que Dios nos dé la victoria. Seguimos leyendo en el versículo 6, dice: Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya, y juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Dice la palabra del Señor que no solamente estaban los de Amalek, sino que había un pueblo cercano al pueblo de Israel que en su momento hicieron misericordia con ellos. Y dice que el rey Saúl también se mostró misericordioso. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos dice a nosotros que nos mostremos misericordiosos para con el misericordioso. ¿Por qué? Porque dice que este pueblo ceneo, dice que en su momento ellos sí le mostraron misericordia cuando ellos empezaron a salir en victoria, empezaron a ser libres. Y así muchas veces vemos a personas, tal vez en alguna familia, en algún matrimonio, que lamentablemente están con estas personas que está operando el espíritu Amalek, pero nosotros no tenemos que guardar rencor contra ellos, sino orar que Dios los bendiga. ¿Por qué? Porque dice que Él hizo misericordia con estos y le advirtió, le dijo que se separen de ahí, que salgan de ahí, porque Dios iba a traer juicio. Y así también tal vez tenemos un grupo de amigos, compañeros de trabajo, que no todos son influenciados por este espíritu inmundo de Amalek, sino que pertenecen al pueblo de los anaseos, así como en su momento lo leímos. Dice que Saúl hizo misericordia y Dios tuvo misericordia de estas personas y se apartaron y no vino juicio contra ellos. Y nosotros también tenemos que saber discernir. ¿Por qué? Porque muchas veces también juzgamos, lamentablemente. Tal vez tenemos nuestros familiares, tal vez algún matrimonio, nuestra madre, nuestro padre, tal vez los juzgamos, pero no están siendo influenciados por ellos, sino simplemente una sola persona. Seguimos leyendo. En el versículo 8 dice: Y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonó a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Dice la palabra del Señor que Saúl en su momento fue obediente, si podemos decirlo. ¿Por qué? Porque cumplió lo que el Señor le dijo, pero él sacó lo malo, lo vil, lo menospreciado, lo insignificante. No fue a la cabeza, no fue a lo espiritual, no fue interiormente. ¿Por qué? Porque dejó vivo al rey, dejó vivo al que estaba haciendo la cabeza en su momento, que estaba gobernando en la nación de Amalek. Dice la palabra del Señor que Él dejó vivo eso y las ofrendas que quería llevarlo para Dios. Y así muchas veces nosotros también lamentablemente no sacamos de raíz todas las cosas, porque eso también nos representa el espíritu Amalek. No perdonamos, no tenemos un buen trato con las personas, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Si nosotros no podemos, el Espíritu Santo nos va a ayudar a que podamos sacar al espíritu Amalek de nuestro entorno, de nuestra vida personal. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. No cometamos ese error que cometió Saúl en su momento. Dice que él dejó vivo al rey, no cumplió con la orden que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos personas que sí predican, pero lamentablemente en la intimidad siguen haciendo lo malo, siguen haciendo lo abominable delante del Señor. Y Dios no quiere eso, sino simplemente el Señor quiere que seamos obedientes, que demostremos el cambio como tiene que ser. ¿Por qué? Porque dice que en su momento Él sacó lo vil y menospreciable. Tal vez dejó de juntarse con esos amigos, pero seguía teniendo esa misma actitud. Tal vez decía:
yo cambié, pero tenía odio en su corazón. Y así vemos muchas personas, lamentablemente también, que siguen teniendo ese espíritu inmundo. Y hoy el Señor quiere que nosotros nos despojemos de eso, que le entreguemos en las manos de Él para que podamos ser libres. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos dice en su palabra que no hay nadie que haya dejado algo por el Evangelio que no reciba 100 veces más en este siglo y en el venidero. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere bendecir. Pero también primeramente tenemos que ser prosperados, así como dice la palabra del Señor, que como prospera nuestra alma, el Señor quiere que prosperemos en todo, y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy a través de la palabra. Primeramente, que lamentablemente hoy más que nunca está operando el espíritu de Amalek en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean. ¿Por qué? Porque vemos la envidia, vemos los celos, vemos cómo nos persiguen por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque tienen envidia y celos de que nosotros sí podemos dejar la vieja vida, los vicios, que sí el Señor tuvo misericordia, tuvo ese perdón para con nosotros, tanto como para ellos, pero esas personas lamentablemente no quieren cambiar, sino que se encargan lamentablemente de perseguir a la iglesia, a los hijos de Dios, así como lo hizo Amalek en su momento. Dice que se levantó contra el pueblo de Israel, se levantó contra el trono de Dios, no simplemente contra nosotros, sino contra Dios. Lamentablemente las personas que se levantan contra nosotros se están levantando contra Dios, porque nosotros no somos nosotros, simplemente somos una voz que clama en el desierto y estamos hablando la verdad, que es Cristo. Solo Jesucristo salva, sana y liberta. Y lamentablemente muchas personas están en contra de ello. ¿Por qué? Porque están siendo influenciados por este espíritu inmundo. Seguimos leyendo. En el versículo 18 dice: y Jehová te envió en misión. En el versículo 16 dice: entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te ha enviado en misión, y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek, y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Dice la palabra del Señor que el mismo Samuel, que le dio la palabra del Señor, vino otra vez con la palabra de Dios y le dijo que estaba haciendo mal las cosas. Y hoy el Señor está usando este medio, este mensaje, esta misma palabra para mostrarnos. Tal vez nosotros no nos dábamos cuenta, pero estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo que dejemos todo lo malo, pero no queremos dejarlo. ¿Por qué? Porque tal vez nos cuesta, o porque tal vez no queremos, porque en su momento Saúl mismo se justificó y dijo que él había hecho la voluntad de Dios, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él dejó vivo al rey, dejó vivo las ofrendas del rey. En su corazón tal vez él no quería dejar las cosas, y así vemos muchas personas tal vez que sí dijeron: dejo la vieja vida, pero lamentablemente de la puerta para adentro de su casa, en su propio interior también siguen siendo lo mismo. Y Dios quiere que nosotros seamos libres de ello, que seamos una nueva criatura, que podamos ser de bendición. Dice en el versículo 19: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Dice la palabra del Señor que él se seguía justificando, estaba culpando a la congregación cuando él era la cabeza. Tal vez muchas veces también vemos a personas en nuestra familia, tal vez nos culpan a nosotros sin darse cuenta que ellos son los que tienen que cambiar, tienen que demostrarnos el cambio, tienen que demostrar el cambio a las personas. ¿Para qué? Para que puedan ser de bendición, para que Dios pueda seguir bendiciendo a esa familia, a ese matrimonio. ¿Por qué? Porque no quieren despojarse lamentablemente de la vieja vida. Y eso es lo que Dios quiere que hoy nosotros hagamos, que no cometamos ese error que hizo Saúl en su momento. Él se seguía justificando, él seguía siendo necio en su propio pensamiento, decía que él hizo la voluntad de Dios. Y así vemos muchas personas que lamentablemente dicen: Jesús te ama, Jesús hace esto, hace lo otro, puede hacer la obra, pero lamentablemente su vida, su testimonio no lo puede acompañar. ¿Por qué? Porque no están bien delante del Señor, siguen lamentablemente aferrados a ese espíritu inmundo de Amalek. ¿Por qué? Porque tienen envidia, tienen celo, tienen esa raíz de amargura que no quieren renunciar tampoco. ¿Por qué? Porque tal vez no quieren dejar de ser esa persona en lo natural que era respetada, o que tenía una cierta importancia en su familia, en su vecindario, en su trabajo, no lo sé. Hoy Dios quiere que nosotros aprendamos
primeramente hacerle caso al Señor. ¿Por qué? Porque en la obediencia está la bendición, dice la palabra. Seguimos leyendo en el versículo 22, dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué? Porque el Señor no está buscando que nosotros andemos hablando, sino simplemente que seamos obedientes primeramente, que demostremos el cambio, que seamos de buen testimonio, que podamos ser de bendición para los demás. ¿Por qué? Porque muchas veces salimos a predicar, a evangelizar, hacer cosas para el Señor, pero lamentablemente no podemos hablar. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio no nos acompaña. ¿Por qué? Porque las mismas personas muchas veces ven eso, y eso es una barrera, lamentablemente, para que las personas se acerquen también a las cosas del Señor, al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él mismo le dice que el Señor no quiere sacrificio, no quiere holocausto. Tal vez usted está orando mucho, está congregando, gloria a Dios, pero tiene que demostrar el cambio también en su familia primeramente, en su interior, en usted mismo, para que usted pueda ser de bendición para los demás. ¿Por qué? Porque si yo estoy predicando y no cambio, no muestro el cambio, de nada me sirve. ¿Por qué? Porque el Señor simplemente está buscando que seamos obedientes para que podamos ser bendecidos, porque el Señor mismo nos dice que primeramente busquemos su reino y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos hoy, que nos despojemos de ese espíritu inmundo y que no permitamos que esté tampoco. ¿Por qué? Porque dice que Saúl permitió, lo dejó vivo al rey, dejó vivo a lo mejor de lo que tenía este espíritu inmundo. Y lamentablemente, tal vez usted sí dice perdonar, pero lamentablemente tiene odio en su corazón, tiene una raíz de amargura que hoy Dios le quiere sacar. Tal vez dice que sí perdonó a su hermano, a su familiar, pero lamentablemente en su mente, en su corazón sigue teniendo ese rencor, y hoy Dios quiere que usted saque eso de su corazón. Hoy Dios le quiere hacer libre del espíritu de Amalek, y también quiere que también comprendamos la importancia de la obediencia, porque Dios nos quiere bendecir, pero no nos puede bendecir. ¿Por qué? Porque no somos obedientes a su palabra. Porque mire lo que dice en el versículo 23, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas no tienen la importancia, no ven la importancia de la obediencia. ¿Por qué? Porque el Señor mismo está comparando a la adivinación con la rebelión. Muchas veces las personas también no comprenden que ir a un adivino, un brujo, un hechicero, a ver su suerte, a ver su futuro, a ver qué será de su matrimonio, de su salud, o querer hacer algo en lo espiritual fuera de Dios, eso es rebelión a Dios. Eso es hacer lo mismo que hizo Saúl en su momento, que no fue obediente al Señor, que no sacó las cosas del anatema, las cosas que no son de Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos hoy, que nosotros renunciemos, que le entreguemos en las manos del Señor. Porque tal vez a nosotros nos cuesta, pero el Señor puede hacer la obra. ¿Por qué? Porque su Santo Espíritu ahí entra. ¿Por qué? Porque Él espera que lo hagamos todo con nuestra fuerza, y cuando se terminan nuestras fuerzas, reconocemos que no podemos hacerlo nosotros, ahí entra el Espíritu Santo y nos da la victoria. Pero tenemos que hacerlo de corazón, reconocer y dejarlo todo, no simplemente lo que nosotros queremos o lo que nos conviene, dejarlo todo. Tal vez usted dice ser cristiano, está predicando la palabra del Señor, pero sigue teniendo ese mismo vocabulario, tiene esas malas palabras, tiene esas actitudes, esos gestos, esas miradas, lamentablemente. Y Dios quiere que usted sea libre, que sea una nueva criatura, que demuestre el cambio. ¿Por qué? Porque llegado su momento, cuenta la palabra del Señor que aún en su momento, cuando a Pedro le dicen que él estaba, que era de los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque lo reconocieron en la manera de hablar, y dice que él lo negó cuando empezó a blasfemar, a insultar, a maldecir. Y muchas veces nosotros decimos ser cristianos, pero estamos diciendo malas palabras, estamos deseando el mal a las personas, tenemos odio, y lamentablemente el Señor nos dice que no es necesario ir a matar a alguien, sino si lo odiamos o estamos murmurando contra alguien, ya somos homicidas. ¿Por qué? Porque si no tenemos amor en nuestro corazón, de nada nos vale hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que en eso vamos a conocer a sus discípulos, el amor de los unos por los otros. Y el segundo mandamiento es ese,
el amor de uno para con el otro, que tengamos amor al prójimo. Ese es el mensaje de hoy, eso es lo que Dios nos quiere mostrar hoy, que aprendamos primeramente a reconocer a las personas lamentablemente que tienen el espíritu de Amalek, esas personas que se nos levantan cuando nosotros salimos de algún vicio, salimos de las deudas y nos vienen con malas intenciones, nos dicen para qué te endeudas, saliste de ahí, seguro otra vez vas a endeudarte, vas a caer en los vicios, y no tienen fe en nosotros. ¿Por qué? Porque tienen envidia. Como ellos no pueden hacerlo, lamentablemente siguen peleando contra nosotros, pero no están peleando contra nosotros, están peleando contra Dios, contra el Espíritu Santo. Y ese es el mensaje de hoy, que aprendamos a ser obedientes también a la palabra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que no nos pongamos en necio como lo hizo en su momento Saúl. Ahora yo le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere escribir, mientras tanto vamos a orar al Señor. Hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre.
Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu palabra, Padre amado, de bendición y de edificación para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hoy tú nos enseñaste, Padre amado, y nos mostraste lamentablemente quiénes son las personas que están siendo influenciadas por este espíritu inmundo de Amalek, las personas que tienen envidia contra nosotros, Padre amado, que no nos pueden ver bendecidos, Padre amado, pero hoy te pedimos, Padre amado, te pedimos que tenga misericordia, así como Saúl en su momento mostró misericordia también para esas personas que no tenían nada que ver con Amalek, Padre amado. Hoy te pedimos también, Padre amado, por esa familia, Padre amado. Tal vez hay una sola persona que está siendo influenciada por este espíritu inmundo, pero los demás no, Padre amado. Te pedimos que tú te estés glorificando, Padre amado, en esa vida, que cambies ese corazón duro de piedra por uno de carne, que tu Santo Espíritu pueda llegar, Padre amado, y los transforme, Padre amado, que puedan ser de bendición, Padre amado. También, Padre Celestial, ahora yo te pido por el sobrino de Elisa Costa, que está pasando un mal momento, que tú le estés apoyando, Padre amado, que tu Santo Espíritu esté ahí, Padre amado, que te estés glorificando y que pueda dar testimonio que tú eres fiel y verdadero, Padre amado, porque tú estás con nosotros hasta el fin. También, Padre amado, te damos gracias por tu palabra de bendición, Padre amado, porque hoy comprendemos la importancia también de la obediencia, Padre Celestial. De nada nos vale a nosotros hacer todo en tu nombre, pero no dejando lo importante, Padre amado. Tenemos que dejar lo importante, despojarnos del viejo hombre y al ser una nueva criatura, para que tú te glorifiques en nuestra vida y que podamos ser de bendición para los demás. Por eso, Padre amado, te damos gracias, gloria y honra por tu presencia, gracias por este mensaje. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar. Le doy las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner esta palabra por obra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que aprendamos a llevar todo en oración, que no tengamos el rencor contra nadie. ¿Por qué? Porque este espíritu Amalek también opera así. Tal vez nosotros decimos ser cristianos, decimos ser hijos de Dios, pero lamentablemente tenemos rencor en nuestro corazón y ahí entra también este espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque tal vez no perdonamos, decimos de la boca para afuera, pero no de corazón. Tenemos que aprender a sacar esa raíz de amargura para que el Señor nos bendiga. También tal vez usted quiere engañar a las personas diciendo eso, que usted es un siervo, que usted cambió, pero usted no puede engañar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hay nada oculto que no debe ser manifiesto, así como Samuel fue otra vez con palabra y le dijo que él escuchó. ¿Por qué? Porque el Señor nos muestra a los siervos, a su siervo él no hace nada sin que mostrarle a su siervo, dice la palabra del Señor, y ahí es cuando entra la exhortación del siervo, del pastor, del ministro de Dios, que viene y le habla con palabra dura, pero también le dice lo que tiene que hacer para que cambie. Y hoy el Señor habló con palabra dura, si podemos decirlo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero lamentablemente siguen haciendo la vieja vida, y es necesario cambiar, demostrar que somos una nueva criatura. No va a costar, pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder ser de bendición. Por eso le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con usted y será hasta la próxima. Bendiciones. Está aquí, el Espíritu de Dios.